Bienvenidos una vez más a su hogar virtual, a su canal predilecto, ese espacio donde desgranamos, sin miedo y compasión, todo lo que agita las aguas del glamoroso mundo del espectáculo. Hoy, mis amigos, tengo en mis manos una primicia, una información que me ha dejado sin aliento, con la piel de gallina y la mente en ebullición. Estoy convencido al 100% de que a ustedes les va a ocurrir exactamente lo mismo. Algo que veníamos sospechando, intuyendo, visualizando en el horizonte para algunos, pero que para la inmensa mayoría ha supuesto un auténtico seísmo, un terremoto de proporciones bíblicas que ha sacudido los cimientos de la industria. Si hablo de ellos, de esa pareja que incendió la pantalla, que nos conquistó a todos con una química tan desbordante que se sentía hasta el último rincón del planeta, Can Yaman y Demet Özdemir. Abróchense los cinturones, preparen sus mandíbulas porque lo que voy a desvelar en los próximos minutos va a generar un tsunami de comentarios, de debates y de emociones. Y antes de zambullirnos de cabeza en esta bomba noticiosa que no deja indiferente a nadie, les recuerdo, con la urgencia y el cariño que me caracteriza, si aún no han dado el paso, hagan clic de inmediato en ese botoncito rojo que dice suscribirse. Es crucial. Y no se olviden de activar esa campanita para que no se les escape ni una sola de nuestras exclusivas, de nuestros primicias, de esos secretos que tan diligentemente vamos desenterrando para ustedes. De verdad, no querrán quedarse fuera de esta revolución informativa. Y es que, como bien saben mis incondicionales, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido una montaña rusa, un vendaval de emociones, un torbellino apasionante. Desde el preciso instante en que sus caminos se cruzaron en el set de grabación de la ya mítica serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como cariñosamente la bautizamos aquí, la chispa, la electricidad, la conexión entre ellos fue tan palpable, tan innegable, que desafiaba cualquier explicación racional. Sus miradas se cruzaban y parecían contar historias milenarias, sus gestos, sutiles pero significativos, hablaban un lenguaje propio, esa complicidad que no solo traspasaba la pantalla, sino que nos alcanzaba directamente a nuestros hogares, a nuestros corazones, a nuestros sofás. ¡Uf, qué tiempos aquellos! Los fans, y me incluyo de forma rotunda, nos enamoramos perdidamente de la pareja que formaban, no solo en la ficción, sino con una intensidad que nos hacía soñar despiertos con que esa magia continuara más allá de los focos y los guiones. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, de fotos robadas, de rumores que alimentaban nuestras esperanzas de que lo que veíamos en la televisión fuera un reflejo fiel de la realidad. Y para nuestra inmensa alegría, durante un tiempo pareció que así era. Tuvimos esa etapa dorada, esa época maravillosa en la que confirmaron su relación, en la que se dejaban ver juntos, radiantes de felicidad, compartiendo momentos que nos hacían sentir parte de su universo de ensueño. Se proyectaban como la pareja perfecta, la que todos admirábamos, la que nos demostraba, con una naturalidad pasmosa, que el amor, a veces, surge en los lugares más insospechados y con las personas que menos nos imaginamos. Sin embargo, como lamentablemente suele suceder en el a veces turbulento, volátil y despiadado mundo de la fama, las cosas no siempre son tan idílicas ni tan sencillas como aparentan desde la barrera. Llegó un momento casi imperceptible al principio, en el que esa dulzura que nos embelesaba empezó a teñirse de sombras, donde los murmullos, los susurros, los rumores de crisis comenzaron a resonar con una fuerza cada vez mayor. Si mis memorias no me fallan, y confío en que las suyas también lo hacen, las apariciones públicas conjuntas se volvieron notablemente más escasas, los likes en las fotografías compartidas del otro parecían contarse con los dedos de una mano, generando todo tipo de especulaciones, y las entrevistas, donde antes se prodigaban en halagos sinceros y apasionados, empezaron a tornarse más cautelosas, más medidas, con respuestas que dejaban entrever una distancia creciente. Y entonces llegó el golpe definitivo. Un día, sin previo aviso, sin una palabra de anticipación, nos enteramos de que habían tomado la dolorosa decisión de poner punto final a su relación. Fue un mazazo, ¿verdad? Un silencio ensordecedor que resonó con una fuerza inusitada en los oídos de todos aquellos que habíamos seguido su historia de amor con tanta expectación, con tanta ilusión. Cada uno tomó un camino distinto, y aunque ambos han continuado su exitosa trayectoria profesional, construyendo carreras sólidas y les deseamos, de corazón, todo lo mejor, una pregunta persistía, y estoy seguro de que muchos de ustedes también se la hicieron: ¿qué pasó realmente? ¿Hubo algún detonante específico? ¿Fue simplemente el desgaste natural, la presión inherente de una relación que se desarrollaba bajo el microscopio implacable del escrutinio público? Pues bien, mis queridos cazadores de exclusivas,
hoy estamos aquí, reunidos en este nuestro espacio, para arrojar luz sobre un giro de los acontecimientos que nadie, absolutamente nadie, anticipaba. Porque las últimas informaciones que han llegado a nuestros oídos, y que hemos tenido la fortuna de verificar con la ayuda de nuestras fuentes más cercanas y fiables, procedentes directamente del entorno más íntimo de ambos, son impactantes, sobrecogedoras, alucinantes. Parece ser que Can Yaman y Demet Özdemir no solo han rehecho sus vidas por separado, sino que están a punto de dar un paso monumental, que nos ha dejado a todos boquiabiertos, con la boca abierta y los ojos como platos. Si han leído bien, y si por alguna razón no me han oído bien, permítanme repetirlo con la misma emoción y la misma convicción, Can Yaman y Demet Özdemir han decidido volver a darse una oportunidad. Sí, amigos, mis adorados seguidores. Olvídense de esos rumores fugaces de reconciliación que luego se disipan como humo, de esos, se les vio juntos que al final se quedan en nada, en meras anécdotas. Esto va muchísimo más allá. Al parecer, tras un periodo de profunda reflexión, de un crecimiento personal significativo y sobre todo, de darse cuenta de lo que realmente importaba en la vida, Can y Demet se han reencontrado, han reconectado. Nuestras fuentes nos aseguran con un grado de certeza altísimo, que este acercamiento no ha sido producto de la casualidad, ni de un encuentro fortuito. Han estado en contacto, se han sincerado hasta la médula, han hablado sin tapujos de sus errores, de lo que funcionó a la perfección y sobre todo, de lo que no funcionó en absoluto, y han llegado a la conclusión, al unísono, de que lo que vivieron juntos no fue simplemente una moda pasajera, un capricho efímero, sino algo profundo, algo real, algo que merece ser rescatado y fortalecido. ¡Qué maravilla de noticia para todos aquellos que, como yo, creíamos firmemente en la fuerza y la autenticidad de su amor! Imaginen por un instante la escena. Después de un tiempo de separación, de haber vivido sus propias experiencias individuales, de haber madurado, de haberse transformado, se encuentran de nuevo. ¿Qué es lo que sienten? ¿Nostalgia por los tiempos pasados? ¿Arrepentimiento por lo que pudo ser y no fue? ¿O quizás una chispa renovada, un fuego que nunca se apagó del todo? Las informaciones que tenemos, y son muy detalladas, apuntan a que ha sido una mezcla de todas esas emociones, pero por encima de todo, una convicción profunda y unánime de que su conexión es única, insustituible, algo que no se encuentra todos los días. Parece que ambos se han dado cuenta de forma contundente de que la vida les ha brindado una segunda oportunidad, un regalo invaluable, y no tienen ninguna intención de desperdiciarlo. Y lo más fascinante, lo que realmente eleva esta noticia a un nivel épico, es la forma en que se está gestando este regreso. No es un regreso ruidoso, no es una aparición pública orquestada para acaparar portadas y flashes inmediatos. Es algo mucho más íntimo, mucho más meditado, mucho más sólido. Están reconstruyendo su relación desde los cimientos, asegurándose de que esta vez sea para siempre, de que esta nueva etapa sea la definitiva. Hay quienes en nuestro círculo cercano nos comentan que todo este proceso comenzó hace unos meses, con mensajes esporádicos que se convirtieron en llamadas telefónicas cada vez más frecuentes, y finalmente, en encuentros secretos y clandestinos. Lugares discretos, apartados de las cámaras indiscretas y de las miradas curiosas, donde podían ser ellos mismos sin presiones. Y es que si algo hemos aprendido de su historia, de su trayectoria, es que la presión mediática, por muy positiva que pueda parecer en un principio, también puede ser un arma de doble filo, un factor que puede erosionar incluso los sentimientos más fuertes. Ahora parece que han decidido proteger esta nueva etapa, cuidarla con un celo extremo, casi como un tesoro, antes de exponerla al mundo, antes de que los focos vuelvan a iluminarlos. Y honestamente, desde mi perspectiva, qué sabios son. Qué inteligentes han sido al tomarse su tiempo, al hacerlo de la manera correcta. ¿Y cuáles son las implicaciones de este monumental regreso? Pues muchísimas, créanme. Para empezar, la industria del entretenimiento, tanto la turca como la internacional, va a estar en estado de efervescencia. Imaginen los proyectos futuros. Volveremos a verlos juntos en una serie o en una película. Sería la materialización de un sueño para millones de fans. Imaginen la expectación, el clamor, la demanda que generaría un nuevo proyecto protagonizado por ellos. Sería un éxito asegurado, un regreso triunfal que no solo marcaría un antes y un después en sus carreras, sino que redefiniría los parámetros del éxito en la televisión y el cine. Y no solo a nivel profesional, sino también, y quizás más importante, a nivel personal.
La felicidad que irradia una pareja enamorada es contagiosa, es inspiradora, y estoy completamente seguro de que esta vez, con la experiencia acumulada, con la madurez que han adquirido, su felicidad será aún mayor, más profunda, más duradera. Lo más intrigante ahora, lo que nos mantiene en vilo y con la mente en constante movimiento, es cómo se desarrollará todo este proceso. ¿Cuándo harán el anuncio oficial? ¿Será a través de sus redes sociales, en un post calculado? Quizás en una entrevista conjunta, donde puedan compartir sus sentimientos y sus reflexiones con sus seguidores? O tal vez, nos sorprenderán con una aparición pública inesperada, un momento que quedará grabado en la historia de las redes. Personalmente estoy deseando ver cómo manejan esta noticia, cómo la comunican al mundo. Porque, seamos sinceros, la noticia es tan grande, tan inesperada, tan impactante, que va a ser increíblemente difícil mantenerla oculta durante mucho tiempo. El público, los fans de ambos, los medios de comunicación de todo el mundo, todos estamos expectantes, conteniendo la respiración, esperando el siguiente movimiento. Y para aquellos que quizás se pregunten cuáles fueron los verdaderos motivos de su anterior ruptura, aunque no tenemos detalles concretos, y es fundamental respetar su privacidad en estos momentos tan delicados, podemos inferir, basándonos en las circunstancias, que la presión del trabajo incesante, la vorágine de la vida pública y quizás diferencias propias de la juventud jugaron un papel determinante. Pero la vida, mis amigos, da muchísimas vueltas y las personas cambian, evolucionan, maduran. Y parece ser que Can y Demet han llegado a un punto vital en el que se han dado cuenta de que su amor es más fuerte y más valioso que cualquier obstáculo que la vida o la fama pudieran poner en su camino. Es una lección de vida hermosa, ¿no creen? Una enseñanza que nos recuerda que a veces, las segundas oportunidades son precisamente lo que necesitamos, lo que anhelamos para encontrar esa felicidad plena que tanto buscamos. Ahora mismo la noticia está empezando a filtrarse, como agua que se escapa entre los dedos, y es más que probable que en los próximos días y semanas veamos cómo se confirma, cómo se expande y cómo inunda todos los medios de comunicación a nivel global. Por eso mi consejo más sincero y directo es que estén atentos, que mantengan sus ojos y sus oídos bien abiertos. Nosotros, como siempre, como fiel reflejo de nuestro compromiso con ustedes, estaremos aquí, en la primera línea, para traerles toda la información actualizada, los detalles más jugosos, las confirmaciones oficiales y por supuesto sus reacciones, las de ellos y las de todos los que amamos esta historia. Será un no parar, un torbellino de noticias. Así que para recapitular un poco, para que quede todo claro en nuestras mentes, hemos pasado de la sorpresa inicial, a la incredulidad más absoluta, y ahora, a una emoción palpable, a una alegría desbordante. Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja que tantos amamos, están de vuelta. Han decidido darse una nueva oportunidad, con plena conciencia de lo que tienen entre manos, con la determinación de hacerlo funcionar esta vez. Es un soplo de aire fresco en el saturado panorama del espectáculo, una historia de amor que parece sacada directamente de un guión de película, pero que para nuestra inmensa felicidad, ahora mismo es una realidad tangible. Y yo personalmente no puedo estar más feliz por ellos, por su reencuentro, por esta nueva aventura que emprenden. Creo firmemente que se merecen esta felicidad y nosotros, sus fieles seguidores, merecemos ser testigos privilegiados de esta nueva y apasionante etapa. Y ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, la que nos impulsa a seguir adelante. ¿Qué piensan ustedes de esta noticia? ¿Están tan sorprendidos y emocionados como yo? ¿Creen que esta vez sí será para siempre, que esta vez el amor triunfará definitivamente? ¿Qué es lo que más les atrae, lo que más les gusta de esta pareja? Me encantaría, de verdad, leer sus opiniones, sus reflexiones, sus esperanzas en la caja de comentarios que aparece aquí abajo. Vamos a debatir, a compartir nuestras impresiones, a especular, a soñar y sobre todo, a celebrar juntos esta increíble noticia. Y si este vídeo les ha parecido tan impactante, tan emocionante, tan revelador como a mí me ha resultado contarlo, por favor, no olviden dejar ese me gusta, que tanto nos motiva, que tanto nos impulsa a seguir buscando las mejores historias para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que son fans de esta pareja o simplemente amantes de las buenas noticias del corazón, porque estoy seguro de que a ellos también les encantará saber esto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, repito la invitación con la misma urgencia, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni una sola de nuestras próximas exclusivas, de nuestras primicias, de las sorpresas que les tenemos preparadas.
Estamos solo empezando, el camino es largo y apasionante. Gracias por acompañarme en este viaje de noticias, de emociones y de descubrimientos. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas que les aseguro les van a encantar. Hasta la próxima, mis queridos amigos.